Mi hijo me envió un mensaje que decía: no cuentes conmigo para cuidarte cuando seas vieja. Mi vida es más importante. Arréglate sola. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces, esperando que mi vista me estuviera traicionando. Pero no. Ahí estaban, brillando en la pantalla de mi teléfono como cuchillos afilados. Mis manos comenzaron a temblar tanto que el celular casi se me cae. Este era el mismo niño que había llevado en mi vientre, al que había dado todo, absolutamente todo lo que tenía. Y ahora me decía esto, sin siquiera el pudor de decírmelo a la cara. Respiré profundo, dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me levanté, fui a mi habitación, abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes y saqué el testamento. Lo leí completo una vez más y luego tomé mi bolígrafo. Hice una última modificación, una que él nunca habría imaginado. Al día siguiente, como a las 9 de la mañana, escuché golpes desesperados en mi puerta. ¡Bang, bang, bang! Tan fuerte que pensé que la iba a echar abajo. Cuando abrí, ahí estaba él, mi hijo, el mismo que ayer me había desechado como si fuera basura. Pero ahora tenía los ojos rojos, el cabello revuelto, la camisa mal puesta. Parecía que no había dormido en toda la noche. Y lo que más me sorprendió fue verlo con lágrimas en los ojos. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Déjenme presentarme correctamente. Mi nombre es Beatriz Elena Martínez. Tengo 68 años y toda mi vida transcurrió en este barrio de clase media donde me conocen como la señora Betty. Soy viuda desde hace 12 años, cuando mi esposo Rodrigo murió de un infarto repentino mientras esperaba el camión para ir al trabajo. Fue un jueves, por la mañana. Recuerdo ese día como si fuera ayer, porque ese jueves comenzó mi verdadero calvario, aunque en ese momento yo no lo sabía. Rodrigo y yo tuvimos 2 hijos, Carolina, que ahora tiene 42 años, y Mateo, de 39. Carolina se casó a los 22 con un ingeniero y se fue a vivir a Monterrey. Al principio me llamaba seguido, luego las llamadas se espaciaron, después solo mensajes en las fiestas, y ahora prácticamente no sé nada de ella. Tiene su vida, sus hijos, sus compromisos. Lo entiendo, o al menos eso me decía a mí misma, para no sentir ese vacío en el pecho. Mateo, en cambio, se quedó aquí en la ciudad. Pensé que eso significaba que estaríamos más unidos, pero estaba equivocada. Desde que Rodrigo murió, me convertí en algo más que su madre. Me convertí en su cajero automático, su sirvienta, su solución para todo. Trabajé durante 35 años como maestra de primaria. 35 años levantándome a las 5:30 de la mañana, preparando desayunos, uniformes, loncheras. 35 años aguantando dolores de espalda, de rodillas, varices que me dejaron las piernas marcadas como mapas. Pero nunca me quejé, porque ese sueldo era para sacar adelante a mis hijos. Cuando Mateo quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada, vendí las joyas que mi madre me había heredado. Cuando Carolina se casó, empeñé el reloj de oro de Rodrigo para hacerle una fiesta digna. Cada peso que gané en mi vida fue para ellos. Rodrigo también se rompió el lomo trabajando. Era electricista y a veces hacía hasta 3 trabajos en un día. Llegaba a casa con las manos llenas de callos y cortadas, oliendo a cable quemado y sudor, pero siempre con una sonrisa para los niños, siempre con algo en los bolsillos, aunque fuera un dulce. Nunca nos sobraba el dinero, pero tampoco nos faltó lo esencial, y ahorramos. Dios sabe cómo, pero ahorramos. Cada mes guardábamos algo, aunque fuera poco. Rodrigo decía que era para nuestra vejez, para no ser una carga para nadie. Qué irónico suena eso ahora. Después de que Rodrigo murió, Mateo empezó a cambiar. Al principio fue sutil. Llegaba a casa y ya no me preguntaba cómo estaba. Solo abría el refrigerador y preguntaba qué había de comer. Si no le gustaba lo que encontraba, se quejaba. Una vez le preparé caldo de pollo
porque yo estaba enferma de gripa y no tenía fuerzas para cocinar algo elaborado. Me dijo que el caldo era comida de hospital, que él necesitaba comida de verdad porque trabajaba y se esforzaba. Yo tenía fiebre de 38 grados, pero igual me levanté y le hice unas enchiladas. Luego empezaron las peticiones de dinero. Primero eran cantidades pequeñas, 500 pesos para la gasolina, 1000 para una salida con los amigos. Siempre prometía devolverlos, pero nunca lo hacía. Yo cobraba mi pensión de maestra, que no era mucha, unos 8,000 pesos al mes, y de eso tenía que salir para todo: la luz, el agua, el gas, la comida, mis medicinas. Tengo diabetes y presión alta, así que los medicamentos son un gasto constante, pero siempre encontraba la forma de darle algo a Mateo. Me saltaba comidas, compraba lo más barato en el mercado, dejaba de comprar mis medicinas en la farmacia y las buscaba en los consultorios baratos. Una vez me dio un bajón de azúcar en la calle porque no había desayunado para ahorrar y poder darle 3,000 pesos que me había pedido para no sé qué cosa. Me encontró una vecina tirada en la banqueta, temblando. Me llevó al centro de salud. Cuando le conté a Mateo, solo dijo que debía cuidarme mejor, que él no podía estar pendiente de mí porque tenía su trabajo. Su trabajo. Mateo trabajaba como gerente en una tienda de celulares. Ganaba bien, mucho mejor que yo con mi pensión, pero siempre andaba quejándose de que no le alcanzaba. Tenía un coche del año que apenas terminaba de pagar cuando ya quería cambiarlo. Se vestía con ropa de marca, salía a restaurantes caros con su novia Valeria, una muchacha que siempre me miraba con desprecio, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la casa. Un día escuché a Valeria decirle a Mateo que por qué yo seguía viviendo en esa casa, que ellos podrían vivir ahí cuando se casaran, pero que no querían vivir conmigo. Dijo que yo era una carga y que la casa se veía vieja y descuidada por mi culpa. La casa que Rodrigo y yo compramos con el sudor de 20 años de trabajo. La casa donde crié a mis hijos, donde cada rincón tiene una memoria. Mi pecho se apretó cuando escuché eso, pero lo que más me dolió fue que Mateo no me defendió. Solo se rió y dijo que ya verían qué hacer conmigo. Las cosas empeoraron cuando Mateo anunció que se casaría con Valeria. Yo intenté alegrarme por él, de verdad lo intenté. Le dije que me parecía maravilloso, que esperaba que fueran muy felices. Valeria apenas me dirigió la palabra cuando vinieron a darme la noticia. Ella estaba mirando su teléfono todo el tiempo, como si estar en mi sala fuera una pérdida de su valioso tiempo. Entonces Mateo soltó la bomba. Querían que yo les diera el dinero para la boda. Dijo que como Carolina ya había tenido su fiesta, ahora le tocaba a él y que era mi obligación como madre asegurarme de que tuviera una celebración digna. Le expliqué que ya no tenía nada que vender, que mi pensión apenas alcanzaba para sobrevivir. Valeria soltó una risa sarcástica y dijo que cómo era posible que yo no tuviera ahorros, que seguro había malgastado todo el dinero que mi esposo había dejado. La verdad es que Rodrigo no dejó mucho. El seguro apenas alcanzó para pagar el funeral y algunas deudas. Pero Mateo insistió, presionó, suplicó. Me dijo que él siempre había sido un buen hijo, que nunca me había dado problemas, que esto era lo mínimo que podía hacer por él. Al final cedí. Saqué un préstamo usando mi pensión como garantía. Me comprometí a pagar 4,000 pesos mensuales durante 3 años. Todo para que Mateo y Valeria tuvieran su fiesta en un salón elegante, con banquete para 200 personas, vestido importado, mariachi, pastel de 3 pisos. La boda fue hermosa, no lo voy a negar, pero yo me la pasé sentada en una mesa del fondo, junto a unas tías lejanas que apenas conocía. Ni siquiera me pusieron en la mesa principal. Valeria dijo que ahí solo iban los padrinos importantes y la familia directa de ella. Yo, la madre del novio, estaba apartada como un invitado de relleno. Vi a mi hijo bailar, reír, brindar. No se acercó a mi mesa ni una vez en toda la noche. Cuando me fui, a eso de las 11 porque ya estaba cansada y me dolían las piernas, mi cuenta se dio.
Llegué a mi casa vacía, me quité los zapatos que me habían lastimado los pies y lloré. Lloré como no había llorado desde que enterré a Rodrigo. Después de la boda, Mateo y Valeria se fueron a vivir a un departamento que rentaron en una zona bonita de la ciudad. Yo pensé que tal vez, con su propia vida, con su propio espacio, las cosas mejorarían entre nosotros. ¡Qué ingenua fui! Las visitas se volvieron más escasas, y cuando venían, siempre era para pedir algo. Una vez llegaron porque necesitaban que les prestara dinero para pagar la renta, que según ellos se les había juntado con otros gastos. Otra vez era para que les comprara muebles porque los que tenían estaban muy feos. Yo seguía pagando el préstamo de la boda, comiendo frijoles y tortillas la mayoría de los días, tomando mis pastillas cortadas por la mitad para que me duraran más. Y ellos querían más y más. Un sábado por la tarde llegaron sin avisar. Yo estaba en pijama porque me sentía mal. Había amanecido con un dolor de cabeza terrible. Valeria arrugó la nariz cuando entró, como si mi casa oliera mal. Mateo fue directo al grano. Querían que yo vendiera la casa. Dijo que era demasiado grande para mí sola, que no tenía sentido que yo viviera ahí desperdiciando espacio, que con ese dinero yo podría irme a un asilo bonito donde estaría cuidada, y ellos podrían usar el resto del dinero para el enganche de una casa propia. Me quedé helada. Le pregunté si estaba hablando en serio. Me dijo que sí, que ya lo había pensado bien, que era lo mejor para todos. Para todos, dijo. Valeria asintió y agregó que así yo no tendría que preocuparme por limpiar, cocinar, pagar servicios, que en el asilo todo eso estaba incluido. Le dije que no, que esta casa era mi hogar, que aquí había construido mi vida con Rodrigo, que aquí había criado a mis hijos, que me sacarían de ahí solo cuando me llevaran al panteón. Mateo se enojó. Dijo que yo era una egoísta, que solo pensaba en mí misma, que él era mi hijo y que tenía derecho a ese patrimonio. Patrimonio. Así llamó a la casa donde lo arrullé cuando era bebé, donde le curé las rodillas raspadas, donde celebramos sus cumpleaños, un patrimonio que le estaba negando. Se fueron dando un portazo. Y yo me quedé sentada en la sala, viendo las paredes llenas de fotografías, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Mateo dejó de visitarme por completo. No contestaba mis llamadas. Los mensajes que le enviaba quedaban en visto pero sin respuesta. Intenté hablar con Carolina, pero ella me dijo que no se quería meter en problemas entre Mateo y yo, que cada quien tenía sus razones y que ella estaba muy ocupada con sus propios asuntos. Me sentí completamente sola. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, sudando, sintiendo que me ahogaba. El médico me dijo que era por estrés. Me recetó unas pastillas que no podía pagar. Una noche, en una de esas madrugadas de insomnio, me puse a pensar en mi vida, en todo lo que había dado, en todo lo que había sacrificado, y me pregunté para qué. Para estar aquí, a mis 68 años, sola, enferma, endeudada, rechazada por mis propios hijos. Pensé en Rodrigo y en cómo se sentiría si viera esto. Él adoraba a nuestros hijos. Trabajó hasta el último día de su vida pensando en su futuro. Y esto era lo que habíamos conseguido. Hijos que solo nos veían como una fuente de recursos, no como personas que los amaron incondicionalmente. Una tarde de jueves, exactamente 3 meses después de que Mateo dejara de hablarme, recibí ese mensaje. Lo leí mientras estaba sentada en la cocina, tomando un té de manzanilla porque no tenía dinero para comprar café. El mensaje decía: «Mamá, necesito que entiendas algo. No cuentes conmigo para cuidarte cuando estés más vieja o enferma. Mi vida, mi familia y mis planes son más importantes. Tú ya viviste tu vida. Ahora me toca a mí vivir la mía. Arréglate sola con lo que tengas. No voy a sacrificar mi futuro por ti como tú lo hiciste por nosotros. Eso fue tu decisión, no mi responsabilidad». Leí esas palabras y algo dentro de mí se rompió, pero no fue mi corazón.
Eso ya estaba roto desde hacía tiempo. Fue otra cosa. Fue el último hilo que me ataba a la idea de que tenía que seguir sacrificándome, de que tenía que seguir dando sin recibir nada a cambio. Me levanté de la silla. Me sequé las lágrimas que habían empezado a rodar por mis mejillas. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente. No era tristeza, era claridad. Fui a mi habitación con pasos firmes, abrí el closet y moví unas cajas de zapatos viejos hasta llegar al fondo. Ahí, en una caja de metal oxidada, estaban todos mis documentos importantes. El título de propiedad de la casa a nombre mío y de Rodrigo. El certificado de depósito de los ahorros que habíamos guardado durante años en una cuenta que los niños no conocían. Las escrituras de un terreno en Querétaro que había heredado de mi padre y que nunca mencioné porque Rodrigo y yo decidimos guardarlo para nuestra vejez. Y el testamento. Saqué el testamento y lo leí completo. Lo había hecho 5 años atrás, después de que Rodrigo muriera. En él dejaba todo dividido en partes iguales entre Carolina y Mateo. La casa, los ahorros, el terreno, todo. Porque así se supone que hacen las buenas madres, ¿verdad? Se aseguran de que sus hijos estén bien, sin importar cómo la hayan tratado. Pues esa tarde decidí que ya no iba a ser esa clase de madre. Tomé mi bolso, me puse los zapatos y salí a la calle. Caminé 4 cuadras hasta el despacho del licenciado Ramírez, el abogado que me había ayudado con el testamento original. Le expliqué la situación, le mostré el mensaje de Mateo. El licenciado, un señor de unos 50 años con lentes gruesos y modales amables, movió la cabeza con tristeza. Me dijo que había visto muchos casos como el mío, que lamentablemente la ingratitud de los hijos era más común de lo que uno creería. Entonces procedimos a modificar el testamento. Dejé una cantidad simbólica para Mateo, 10,000 pesos. Suficiente para que no pudiera impugnar el testamento alegando que me había olvidado de él, pero lo suficientemente poco para que entendiera el mensaje. El resto, absolutamente todo, lo destiné a Carolina con una condición, que no podía compartir nada con Mateo bajo ninguna circunstancia. Y agregué una cláusula especial. Un fideicomiso con parte del dinero de la venta del terreno para una fundación que ayuda a adultos mayores abandonados. Quería que mi dinero ayudara a gente como yo, gente que había dado todo por sus hijos y ahora estaba sola. Firmé los documentos nuevos. El licenciado me entregó una copia y guardó el original en su caja fuerte. Me dijo que había hecho lo correcto, que nadie tenía derecho a maltratarme, ni siquiera mi propio hijo. Regresé a casa sintiéndome diferente, más ligera de alguna manera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No tuve pesadillas, no me desperté con ansiedad. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me di un baño largo, me puse una blusa que tenía guardada para ocasiones especiales y me hice un café. No té de manzanilla, café de verdad, de una bolsa que había estado ahorrando. Me senté en la sala y esperé, porque sabía que Mateo iba a venir. Cómo lo sabía es una historia interesante. Resulta que Valeria tiene una prima, Sofía, que trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta de ahorros. Sofía es una buena muchacha, no como su prima. Siempre me había tratado con respeto las pocas veces que había ido al banco. Pero hace unas semanas, cuando fui a hacer un movimiento, Sofía me llamó aparte y me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que Valeria le había pedido que investigara cuánto dinero tenía yo en el banco, que quería saber exactamente cuánto había en mis cuentas. Sofía se había negado. Le dijo que eso era confidencial y que ella podía perder su trabajo. Pero Valeria insistió tanto que Sofía me lo vino a contar para advertirme. Me dijo que tuviera cuidado, que algo se traían entre manos. Le agradecí y me fui de ahí temblando de coraje. Así que cuando modifiqué el testamento, llamé al licenciado Ramírez y le pedí un favor más, que le enviara una carta certificada a Mateo, informándole que había modificado mi testamento y que si quería conocer los detalles,
podía llamar al despacho. Sabía perfectamente lo que iba a pasar. Mateo, al recibir esa carta, entraría en pánico. Llamaría al despacho, pero el licenciado solo le diría que las modificaciones eran confidenciales hasta después de mi muerte. Mateo vendría corriendo a mi casa a preguntar, a reclamar, a suplicar. Y así fue exactamente como sucedió. La carta la envió el licenciado un martes por la tarde. Para el miércoles en la mañana, Mateo ya la había recibido. Lo sé porque Sofía me llamó para decirme que Valeria había llegado al banco hecha una furia, exigiendo información sobre mis cuentas, gritando que era una injusticia que yo tuviera dinero guardado y no se lo diera a mi hijo. Sofía tuvo que pedir al gerente que sacara a Valeria del banco. El jueves en la mañana, como a las 9, empezaron los golpes en mi puerta. Bang, bang, bang. Tan desesperados, tan insistentes que pensé que iba a tirar la puerta. Me levanté del sillón donde estaba leyendo el periódico, caminé despacio hacia la entrada y respiré hondo antes de abrir. Ahí estaba Mateo, pero no era el Mateo arrogante y seguro de siempre. Este Mateo tenía los ojos hinchados y rojos, el cabello despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él 1000 veces, la camisa arrugada, mal fajada en el pantalón. Se veía demacrado, desesperado. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «tenemos que hablar». Me hice a un lado y lo dejé pasar. Caminó hacia la sala como animal enjaulado, dándose vueltas, pasándose las manos por la cara. Valeria venía detrás de él, con los tacones repiqueteando en el piso. Ella no se veía desesperada, se veía furiosa. Sus ojos lanzaban chispas. «Señora Beatriz», comenzó con voz falsa de miel, «entendemos que recibió una carta del abogado. Queríamos venir a hablar con usted sobre eso». Me senté en mi sillón favorito, el que Rodrigo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Crucé las manos sobre mi regazo y las miré con calma. «Sí, recibí la carta», dije. «Bueno, yo la mandé a hacer, así que por supuesto que la recibí». Mateo se dejó caer en el sofá. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué modificaste el testamento? No entiendo». Le sostuve la mirada. «Recibí tu mensaje, Mateo, el mensaje donde me dijiste claramente que no contara contigo para nada, que tu vida era más importante que yo, que me arreglara sola. Simplemente estoy haciendo eso, arreglándome sola. Y parte de arreglarme sola es decidir qué voy a hacer con lo que es mío». Valeria intervino con voz chillona. «Pero usted es su madre. Es su obligación dejarle a su hijo lo que tiene. Para eso son las familias». La miré fijamente. «Ah, ¿ahora soy la madre? Porque cuando querían que vendiera mi casa para irme a un asilo, no parecían importarles mucho los lazos familiares. Cuando me dejaron sola, enferma, sin siquiera una llamada para preguntar cómo estaba, tampoco les importaba la familia. La familia funciona en ambas direcciones, querida. No solo cuando hay algo que recibir». Mateo se levantó del sofá y se acercó a mí. «Mamá, por favor. Cometí errores, lo sé, pero no puedes hacer esto. Soy tu hijo, lo único que tienes. No me castigues así». Me puse de pie también, mirándolo a los ojos. «Mateo, tú mismo dijiste que tu vida era más importante que yo, que no ibas a sacrificar tu futuro por mí. Estoy de acuerdo contigo. Tu vida es más importante que yo, para ti. Y mi vida es más importante que tú, para mí. Por primera vez en mucho tiempo, voy a vivir para mí». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pero, ¿y la casa? ¿Y tus ahorros? ¿Y el terreno de Querétaro?» Esta última parte lo dije con una sonrisa. «Ah, así que sí sabías del terreno. Interesante. Valeria me había dicho que no sabía nada de eso. Al parecer han estado investigando mis bienes más de lo que creía». Valeria palideció. Mateo tragó saliva. «Mamá, nosotros solo». «¿Solo qué?», interrumpí.
Solo querían asegurarse de saber exactamente cuánto iban a heredar. Solo querían planear su futuro con mi dinero. Solo querían deshacerse de mí para quedarse con todo. Mateo empezó a llorar de verdad. Lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas. Mamá, perdón. Perdón por todo. No quise decir esas cosas. Estaba enojado, estresado. Valeria me presiona mucho. Quiere una casa más grande. Quiere cosas que yo no puedo darle. Y pensé que tú podrías ayudarnos. Ah, entonces es culpa de Valeria, dije con sarcasmo. Qué conveniente. Mateo, tienes 39 años. Ya no eres un niño. Eres responsable de tus acciones y tus palabras. Y tus palabras me dejaron muy claro que no merezco ni tu respeto ni tu cariño. Así que simplemente estoy respondiendo en consecuencia. Valeria explotó. Esto es ridículo. Usted es una vieja egoísta. Después de todo lo que Mateo hizo por usted, así le paga. La miré con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Todo lo que Mateo hizo por mí? Ilumíname, por favor. ¿Qué hizo exactamente Mateo por mí? Pedirme dinero constantemente. Hacerme sacar un préstamo que todavía estoy pagando para su boda. Decirme que vendiera mi casa para irme a un asilo. Ignorarme durante meses. Dime, Valeria, ¿cuál de todas esas cosas tan maravillosas es la que debería agradecerle? Se quedó callada, con la boca abierta, sin saber qué decir. Mateo cayó de rodillas frente a mí, literalmente de rodillas. Mamá, por favor, te lo suplico. Dime qué tengo que hacer para que me perdones. Lo que sea. Haré lo que sea. Lo miré ahí, arrodillado, suplicando. Y por un momento, solo un momento, mi corazón de madre se ablandó. Pero entonces recordé todos esos días de soledad, todas esas noches de ansiedad, todas esas veces que comí frijoles para poder darle dinero, todas esas veces que corté mis medicinas por la mitad para poder ayudarlo. Y el momento pasó. Me agaché un poco para estar a su altura. Mateo, lo que tenías que hacer era tratarme con respeto, con amor, con un mínimo de consideración. No cuando necesitas algo de mí, todo el tiempo. Pero esa oportunidad ya pasó. Ahora voy a vivir el resto de mi vida en paz, sin preocuparme por un hijo que me ve como un cajero automático. ¿Y el testamento? Preguntó con voz rota. El testamento queda como está, respondí firmemente. He dejado instrucciones muy claras con el licenciado Ramírez. Nada de lo que digas o hagas va a cambiar eso. Valeria jaló a Mateo del brazo. Vámonos, le dijo. Esta vieja loca no va sin entrar en razón. Ya encontraremos la forma de impugnar ese testamento. Me reí. Fue una risa genuina, de esas que salen del estómago. Pueden intentarlo, les dije, pero el licenciado Ramírez se aseguró de que todo esté perfectamente legal. Incluí evaluaciones psicológicas que demuestran que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Testigos de sobra. Todo en orden. Pueden gastar su dinero en abogados si quieren, pero les aseguro que no van a lograr nada. Mateo me miró con una mezcla de dolor y rabia. No puedo creer que seas capaz de esto. Soy tu hijo. Yo tampoco puedo creer que fueras capaz de tratarme como me trataste, respondí. Pero aquí estamos. Salieron de mi casa dando portazos. Escuché a Valeria gritarle a Mateo en la calle, culpándolo por haber arruinado todo. Me asomé por la ventana y los vi subirse al coche, discutiendo acaloradamente. Cuando se fueron, cerré la puerta, puse el seguro y regresé a mi sillón. Y sonreí. Los días siguientes fueron interesantes. Mateo me llamó docenas de veces. Dejó mensajes de voz llorando, suplicando, maldiciendo. Pasó por todas las etapas. Negación, enojo, negociación, depresión. Le bloqueé el número. Valeria intentó contactarme por redes sociales. La bloqueé también. Incluso intentaron hablar con mis vecinas para que intercedieran por ellos. Pero mis vecinas me conocían. Sabían cómo me habían tratado. La señora Lupita, que vive en la casa de al lado, les dijo que mejor se fueran porque ella había visto cómo llegaban a pedirme dinero y se iban sin siquiera preguntarme cómo estaba.
Una semana después del confrontamiento, recibí una llamada de Carolina. Era la primera vez que hablábamos en meses. «Mamá, me llamó Mateo», me dijo. «Dice que cambiaste el testamento y que lo dejaste prácticamente sin nada». Le expliqué la situación completa. Le conté sobre el mensaje que Mateo me había enviado, sobre todo lo que había pasado. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Luego Carolina suspiró. «Mamá, lamento mucho no haber estado ahí para ti. Me di cuenta demasiado tarde de que te abandoné también. No de la misma forma que Mateo, pero te abandoné al fin y al cabo. Si quieres modificar el testamento y también dejarme fuera, lo entenderé». Sus palabras me sorprendieron. Carolina nunca había sido muy expresiva con sus emociones. Le dije la verdad. «Carolina, tú te fuiste a vivir tu vida, pero nunca me faltaste al respeto. Nunca me pediste dinero que no tenía. Nunca me trataste como si fuera una carga. Simplemente te alejaste, y eso duele, pero es diferente. El testamento queda como está, pero me gustaría que intentáramos reconstruir nuestra relación». Lloró. Por primera vez en años, mi hija lloró conmigo por teléfono. Me dijo que vendría a visitarme pronto, que quería que conociera bien a sus hijos, mis nietos, que apenas había visto en fotos. Me dijo que había estado tan consumida en su propia vida que olvidó que yo también necesitaba amor y atención. Esa conversación sanó algo en mí que no sabía que estaba roto. 2 semanas después, decidí hacer algo que había estado posponiendo por años. Puse en venta el terreno de Querétaro. No lo necesitaba, y el dinero me vendría bien para vivir más cómodamente. Un desarrollador lo compró casi inmediatamente. Era un terreno grande, bien ubicado. Me pagaron muy bien por él. Con ese dinero hice varias cosas. Primero, liquidé por completo el préstamo de la boda de Mateo. Ya no iba a estar pagando 4,000 pesos mensuales por los próximos 2 años por una fiesta donde ni siquiera me sentaron en la mesa principal. Segundo, remodeló mi casa. Le puse piso nuevo, pinté las paredes de colores alegres, cambié los muebles viejos. Contraté a un jardinero para que arreglara el jardín que Rodrigo tanto amaba y que yo había descuidado. La casa quedó hermosa, llena de luz, llena de vida. Tercero, me compré un coche. Nada muy lujoso, pero un coche propio, automático, fácil de manejar. Ya no tenía que depender de los camiones ni de pedirle favores a nadie. Cuarto, empecé a viajar. Fui a Oaxaca y comí el mejor mole de mi vida. Fui a Veracruz y caminé por la playa, dejando que el agua salada sanara mis pies cansados. Fui a San Miguel de Allende y tomé una clase de pintura. Descubrí que me gustaba pintar. No era buena, pero me hacía feliz, y eso era lo que importaba. Quinto y más importante, establecí el fideicomiso para la Fundación de Adultos Mayores Abandonados. Doné una cantidad generosa para que pudieran construir un centro de día donde personas como yo pudieran ir a socializar, a tomar clases, a recibir atención médica básica. Le puse el nombre de Rodrigo. Centro de Día Rodrigo Martínez. Me pareció que le hubiera gustado. En la inauguración me pidieron que dijera unas palabras. Frente a todas esas personas, ancianos que habían sido olvidados por sus familias, dije: hay una edad en la que dejamos de ser prioridad para nuestros hijos, pero nunca debemos dejar de ser prioridad para nosotros mismos. Este centro es un recordatorio de que merecemos amor, respeto y dignidad, sin importar si nuestros hijos nos lo dan o no. Hubo aplausos, hubo lágrimas y hubo abrazos de personas desconocidas que entendían exactamente por lo que había pasado. Mateo se enteró de la venta del terreno. No sé cómo, pero se enteró. Apareció en mi casa una tarde, ya no llorando ni suplicando. Venía enojado. Vendiste el terreno y gastaste el dinero. ¿En qué? En esta casa, en viajes, en una fundación para desconocidos. Ese dinero era de la familia. Lo miré con tranquilidad mientras regaba mis plantas nuevas en el jardín. Mateo, ese terreno era mío. Lo heredé de mi padre. Rodrigo y yo nunca lo tocamos porque lo estábamos guardando para nuestra vejez.
Pues llegó mi vejez y decidí usarlo. Es así de simple. Pero nosotros somos tu familia, gritó. ¿Ah, sí? Respondí sin levantar la voz, porque cuando yo necesitaba familia, cuando estaba enferma, sola, asustada, ¿dónde estabas tú? Cuando me saltaba comidas para darte dinero, ¿dónde estaba tu preocupación por mí? La familia cuida unos de otros, Mateo. No solo toma y toma sin dar nada a cambio. Se quedó callado, respirando con dificultad. Luego dijo algo que me sorprendió. Mamá, Valeria me dejó. Me culpa de haber perdido la herencia. Dice que soy un inútil que no pudo ni siquiera mantener contenta a su propia madre para asegurarse el futuro. Se fue con un tipo que tiene dinero de verdad. Sentí una punzada de dolor por él, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero no dije nada. Solo seguí regando mis plantas. Mateo continuó. Perdí mi trabajo también. Me corrieron por llegar tarde muchas veces. Estaba tan estresado con todo esto que no podía concentrarme. Ahora no tengo esposa, no tengo trabajo, no tengo dinero. Y tú aquí, viviendo como reina. Dejé la regadera y lo miré. Mateo, todo lo que me está pasando a mí es resultado de años de trabajo duro, de sacrificios, de decisiones difíciles. Y todo lo que te está pasando a ti es resultado de tus propias decisiones. Maltrataste a la persona que te amaba incondicionalmente. Tomaste por sentado que siempre iba a estar ahí para rescatarte. Pues no, ya no. Es hora de que crezcas, de que enfrentes las consecuencias de tus actos y de que aprendas a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. ¿Entonces no vas a ayudarme?, preguntó con voz pequeña. Si tienes hambre puedo darte de comer, respondí. Si necesitas un techo temporal mientras buscas trabajo, puedes quedarte en el cuarto de visitas por un mes. Pero no te voy a dar dinero. No te voy a rescatar de los problemas que tú mismo creaste. Y definitivamente no voy a volver a cambiar mi testamento. Lloró. Esta vez no fueron lágrimas de manipulación. Fueron lágrimas genuinas de un hombre que finalmente entendía lo que había perdido. Mateo se quedó en mi casa durante 3 semanas. Fueron 3 semanas incómodas al principio. No hablábamos mucho. Él salía temprano a buscar trabajo y regresaba tarde. Yo seguía con mi vida, con mis clases de pintura, con mis salidas con las amigas que había hecho en el centro comunitario. Pero lentamente, algo empezó a cambiar. Una noche, llegó a casa con el periódico y se sentó en la mesa de la cocina donde yo estaba cenando. ¿Puedo?, preguntó señalando la silla. Asentí. Se sirvió del guisado que había preparado. Comimos en silencio durante un rato. Luego dijo: Está delicioso. Siempre cocinaste muy bien. Nunca te lo dije lo suficiente. Gracias, respondí simplemente. Hubo otra pausa larga. Luego continuó. Conseguí un trabajo. No es gran cosa, es en un almacén, acomodando mercancía. Pero es un comienzo. Y estoy yendo a terapia. El terapeuta dice que tengo problemas de narcisismo y que nunca aprendí a valorar los sacrificios de los demás. Lo miré sorprendida. ¿Estás yendo a terapia? Asintió. Me di cuenta de que tenía que cambiar, no solo por la herencia o por el dinero, sino porque perdí todo por ser un mal hijo, un mal esposo, una mala persona. Y no quiero seguir siendo así. No supe qué decir. Me levanté, recogí los platos y los llevé al fregadero. Mateo se levantó también y me ayudó a lavar. Fue la primera vez en toda su vida adulta que lo vi hacer algo en mi cocina sin que yo se lo pidiera. Los días siguientes empezó a ayudar más. Cortaba el pasto sin que se lo pidiera. Reparó una llave que goteaba. Me acompañó al doctor cuando tuve mi cita de control. No hablábamos mucho todavía, pero había pequeños gestos que mostraban que algo estaba cambiando. Cuando cumplió el mes en mi casa, le dije que había llegado la hora de que buscara su propio lugar. Había ahorrado de su trabajo y había encontrado un cuarto pequeño que podía pagar. El día que se mudó antes de irse, se paró frente a mí.
Mamá, sé que lo que hice no tiene perdón. Sé que rompí algo entre nosotros que tal vez nunca se pueda reparar completamente. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hijo que merecías desde el principio. No por el dinero, no por la herencia, sino porque finalmente entendí que tuve la bendición de tener una madre que me amó incondicionalmente y yo lo desperdicié. Le di un abrazo. Fue breve, pero genuino. Han pasado 8 meses desde aquel mensaje que cambió todo. 8 meses desde que modifiqué el testamento y recuperé mi vida. Mateo y yo hablamos ahora. No todos los días, pero sí regularmente. Me llama los domingos para preguntarme cómo estoy. A veces viene a comer, trae el postre o ayuda a cocinar. Ya no me pide dinero. De hecho, el mes pasado me trajo flores sin ninguna razón especial. Solo porque sí. Me dijo que las flores eran para decirme gracias por no haberme rendido con él, aunque él se había rendido conmigo. No he cambiado el testamento, y no lo voy a hacer, porque las acciones tienen consecuencias, y Mateo necesita entender eso. Pero nuestra relación está sanando lentamente. Ya no es la relación de madre que se sacrifica por hijo ingrato. Es una relación más equilibrada, más honesta. Carolina vino a visitarme el mes pasado con sus hijos. Pasamos una semana maravillosa. Cocinamos juntas, fuimos al mercado, les enseñé a mis nietos a hacer las tortillas a mano como me enseñó mi abuela. Carolina me confesó una noche, mientras tomábamos café en el jardín, que ella también había dado por sentado que yo siempre iba a estar ahí, que asumió que las madres no necesitan atención porque su propósito es dar, no recibir. Le dije que las madres somos personas también, que tenemos sentimientos, necesidades, sueños, que merecemos ser amadas activamente, no solo pasivamente. Lloró y me abrazó. Me dijo que iba a hacer un esfuerzo consciente de estar más presente en mi vida, y lo ha cumplido. Me llama 3 veces por semana. Me manda fotos de los niños. Estamos planeando un viaje juntas a Chiapas el próximo año. Mi vida ahora es completamente diferente. Me levanto cuando quiero. Desayuno tranquila en mi jardín lleno de flores. 2 veces por semana voy a clases de pintura. Los jueves voy al centro comunitario a jugar lotería con otras señoras. Los viernes voy al cine sola o con amigas. Los sábados trabajo como voluntaria en el centro que lleva el nombre de Rodrigo. Los domingos a veces viene Mateo, a veces viene Carolina por videollamada, a veces simplemente disfruto el silencio, como lo que quiero. Tomo mis medicinas completas, no cortadas por la mitad. Me compro ropa nueva de vez en cuando. Puse internet en la casa y aprendí a usar Netflix. Estoy viendo una serie coreana que me tiene fascinada. Tengo dinero en el banco. No mucho, pero suficiente para vivir con dignidad y sin angustias. La semana pasada me encontré con Valeria en el supermercado. Fue incómodo. Ella estaba con el hombre nuevo del que me había hablado Mateo, un tipo con traje caro y reloj brillante. Me vio y por un momento pensé que iba a ignorarme, pero se acercó. «Señora Beatriz», me dijo con una sonrisa falsa. «Qué gusto verla. Se ve muy bien». «Gracias», respondí sin sonreír. «Escuché que usted vendió el terreno e hizo muchas cosas con el dinero». Continuó con un tono de reproche apenas disimulado. «Debe ser bonito tener tanto dinero para gastar en uno mismo». La miré directo a los ojos. «Valeria, trabajé durante 35 años. Me sacrifiqué toda mi vida por mis hijos. Este dinero es mío, lo gané yo. Y tengo todo el derecho de gastarlo como me plazca. Y sí, es muy bonito finalmente poner mis necesidades primero. Deberías intentarlo algún día, en lugar de estar siempre buscando de quién aprovecharte». Se puso roja de la rabia. Su novio nuevo la jaló del brazo y se la llevó. Seguí con mis compras, sonriendo. Una de las cosas más liberadoras de envejecer es que ya no me importa lo que la gente piense de mí. El otro día estaba en el parque, pintando el paisaje, cuando se acercó una señora más o menos de mi edad. Se sentó en la banca junto a mí y observó mi pintura.
Está muy bonita, me dijo. ¿Hace mucho que pinta? No, apenas empecé hace unos meses, respondí. Suspiró. Yo siempre quise pintar, pero mi familia siempre necesitaba algo. Tiempo, dinero, atención. Y ahora siento que es muy tarde para empezar. La miré y le sonreí. Nunca es tarde. Yo empecé a los 68. Usted también puede. Le di el número de la maestra que da las clases. La vi alejarse con una expresión pensativa. Espero que se anime. Porque una de las cosas que aprendí es que nunca es tarde para vivir para uno mismo. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos. He estado pensando mucho en Rodrigo últimamente, en lo orgulloso que estaría de verme así. Él siempre decía que yo era demasiado suave, que me dejaba pisotear muy fácilmente. Ojalá pudiera verme ahora. Ojalá pudiera ver que finalmente aprendí a defenderme, que finalmente aprendí que el amor propio no es egoísmo, que cuidarme a mí misma no significa que no ame a mis hijos. Significa que también me amo a mí. Visito su tumba una vez al mes, le llevo flores y le cuento todo lo que está pasando. Le cuento sobre mis viajes, sobre mis clases de pintura, sobre la fundación que lleva su nombre. Le cuento sobre Mateo y su lento proceso de cambio. Le cuento sobre Carolina y cómo estamos reconstruyendo nuestra relación. Y siempre termino diciéndole gracias. Gracias por trabajar tan duro para que pudiéramos tener esos ahorros. Gracias por amarme como me amaste. Gracias por darme la vida que tuve, incluso con sus dificultades. El testamento sigue guardado en la caja fuerte del licenciado Ramírez. A veces pienso en Mateo y me pregunto si debería darle una oportunidad más. Pero luego recuerdo que las oportunidades ya se las di durante 39 años. Esta consecuencia, aunque dura, es necesaria. Es la única forma en que realmente aprenderá. Y honestamente, ya no vivo pensando en el testamento o en la herencia. Vivo pensando en hoy. En qué voy a cocinar, qué voy a pintar, a dónde voy a viajar próximamente. Estoy planeando un viaje a Cuba. Siempre quise conocer La Habana, caminar por sus calles coloridas, escuchar música en vivo en algún bar pequeño. Y lo voy a hacer, porque ahora puedo, porque ahora mi vida es mía. Mis amigas del centro comunitario me dicen que soy una inspiración, que ven en mí la fuerza que ellas quisieran tener para enfrentarse a sus propias familias que las maltratan o las ignoran. Les digo que la fuerza siempre estuvo ahí, solo estaba enterrada bajo años de condicionamiento que nos enseñó que las madres deben dar todo sin esperar nada, que las madres deben sacrificarse siempre, que poner límites nos hace malas madres. Mentiras, todo mentiras. Una buena madre cría hijos que la respetan, que la valoran, que la cuidan. Una buena madre también se cuida a sí misma y enseña con el ejemplo que todos merecemos dignidad. Mateo está aprendiendo eso ahora. Ojalá no hubiera necesitado perder casi todo para entenderlo, pero así son las lecciones más importantes de la vida, ¿no? Llegan cuando más duelen. El mes pasado fue mi cumpleaños. Cumplí 69 años. Carolina vino con sus hijos. Mateo vino con un pastel que él mismo hizo. No le quedó muy bonito, pero estaba delicioso y el gesto me llegó al corazón. Cenamos en mi jardín, bajo las luces que colgué de los árboles. Mis nietos jugaban mientras los adultos conversábamos. Por un momento, mirando a mi familia ahí reunida, sentí que Rodrigo estaba conmigo. Sentí su presencia en la brisa cálida de la noche y supe que estaría sonriendo. Cuando todos se fueron y me quedé sola recogiendo los platos, no me sentí sola. Me sentí en paz. Me sentí completa. Me sentí por primera vez en muchísimos años feliz. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el jardín, recibí un mensaje de Mateo. Decía: «Mamá, solo quería decirte buenos días y que te quiero, sin pedir nada. Solo quería que lo supieras». Sonreí. Tal vez, solo tal vez, hay esperanza. Pero incluso si no la hay,
Incluso si Mateo vuelve a decepcionarme, estaré bien, porque ya no dependo de la validación de mis hijos para sentirme valiosa. Ya no necesito su aprobación para vivir mi vida. Aprendí que puedo estar bien sola, que puedo ser feliz por mi cuenta, y esa es la lección más liberadora de todas. Así que si estás escuchando esta historia y te identificas conmigo, si tú también has dado todo por tus hijos y sientes que no recibes nada a cambio, quiero decirte algo importante. No es egoísta cuidarte. No es malo poner límites. No eres una mala madre por exigir respeto. Tus hijos adultos son responsables de sus propias vidas y tú eres responsable de la tuya. No tienes que vivir el resto de tus días como una mártir. No tienes que sacrificar tu paz mental por hijos que no te valoran. Puedes amarlo y aún así protegerte de ellos. Puedes ser madre y también ser una persona con necesidades propias. Y nunca, nunca es tarde para recuperar tu vida. Yo lo hice a los 68 años. Si yo pude, tú también puedes. A veces el amor más importante que podemos dar no es el que damos a nuestros hijos, es el que nos damos a nosotras mismas. Porque cuando nos amamos, cuando nos respetamos, cuando ponemos límites saludables, no solo nos beneficiamos nosotras, también enseñamos a nuestros hijos una lección invaluable sobre el respeto, la dignidad y las consecuencias. Mateo está aprendiendo eso ahora. Ojalá lo hubiera aprendido antes, pero más vale tarde que nunca. Y si nunca lo aprende completamente, si vuelve a decepcionarme, estaré bien, porque ahora mi felicidad no depende de él, depende de mí. Y esa es una sensación increíblemente poderosa. Cada día me despierto agradecida. Agradecida por mi salud, que aunque no es perfecta, me permite disfrutar de la vida. Agradecida por mi casa, que ahora es un refugio hermoso y no una fuente de estrés. Agradecida por mis amigas, que me apoyan y me entienden. Agradecida por Carolina y por la segunda oportunidad que nos estamos dando. Agradecida incluso por Mateo y por la lección dura pero necesaria que tuvimos que aprender ambos. Y agradecida por mí misma, por haber encontrado finalmente el valor de decir basta, de defenderme, de vivir para mí. Esta es mi historia, una historia de traición, dolor, despertar y renacimiento. Una historia que espero inspire a otras mujeres a no permitir que las pisoteen, sin importar quién sea el que lo haga, ni siquiera si son sus propios hijos. ¿Qué harías tú en mi lugar? Comenta abajo. Me encantaría saber tu opinión, tus experiencias, tus historias, porque todas tenemos una, y compartirlas nos hace más fuertes. Nos recuerda que no estamos solas en esta lucha por nuestra dignidad y nuestro valor propio.